Bienvenidos amigos a un nuevo video de Truck Simulator Pro 3, chicos. En el día de hoy vengo a hacerles un video tutorial de este juego, chicos, pero muy en concretamente de las configuraciones de este juego, chicos. Sí, ya sé que en el pasado les había traído un video de esto, pero pues ese video ya quedó bien desactualizado porque el videojuego ha estado sufriendo algunos cambios, tiene nuevas cosas importantes en el apartado. Por lo tanto, en el día de hoy vengo pues a mostrarles cómo configurar su juego, y esto también pues si eres un nuevo jugador, pues te va a servir muchísimo para configurar tu juego y que te vaya perfectamente, ¿vale? Bueno, a ver, eso si es que el juego te va bien fluido, porque acuérdate que el jueguito es bien pesado, está muy mal optimizado, podríamos decirlo, pero eso lo están trabajando, chicos, ¿vale? Bien. Entonces amigos, también por cierto, si eres nuevo jugador, muy pendiente de este canal porque pronto estaré subiendo un video de cómo jugar el videojuego de 0 a 100 para que lo entiendas, pero entendidísimo, chicos, prácticamente como la tóxica nunca te entendió. Bien, pues vamos a ver, chicos, primero que nada, vámonos al apartado de configuraciones. Bien, pues acá tenemos los gráficos, chicos, aquí sencillísimo, por defecto tenemos configuraciones bajo, medio, alto y ultra. Ya cuando vamos a personalizar alguna cosa, como por ejemplo la calidad de las texturas, pues ya entonces sería en personalizado. Luego tenemos pues la calidad del render, tenemos la distancia de dibujo. Aquí en distancia de dibujo mucha gente se equivoca, esto es exactamente para ver más lejos en el mapa. La escala del render es para el detalle, ¿vale? Que va ligado a la calidad de la textura. Por ejemplo, si yo tengo las texturas bajas y el render bajo, pues vas a ver de que, vamos a ver, espera que aplique. Mira cómo se ve eso, horrible, ¿verdad? Se ve bien pixelado, bien todo. Pero si yo le subo el render al máximo con la calidad de texturas bajas, vamos a ver de que, ¿ves? Se ve mucho más pulido, mucho más nítido. Eso es lo que significa la escala del render, ¿vale? Como puedes ver, puedes tener las texturas en baja, ¿vale? Y el render al máximo y se va a ver bonito. La distancia de dibujo es para ver más lejos. Y bueno, acá tenemos pues los reflejos de lluvia. Manténlo apagado, ¿sí? Te aconsejo que lo mantengas apagado porque la verdad es que la lluvia no tiene reflejos actualmente en el juego que se vean bien apreciables, ¿ok? El postprocesamiento es simplemente pues para ver el juego un poco más vívido, por decirlo así, con sombras más oscurecidas. Si tú le apagas el postprocesamiento, si le enciendes el postprocesamiento, puedes notar de que el videojuego cobra con un poquito más de sombra, ¿vale? Un poquito más de colores más sombreados. Bien, por acá tenemos el florecer. Esto básicamente indica pues la cantidad de iluminación que vamos a tener en el juego. Si yo la bajé al mínimo, pues te vas a dar cuenta de que los blancos se iluminan menos. Si yo lo activo al máximo, vas a ver de que los blancos se iluminan mucho más, ¿vale? Así eso es lo que quiere dar a entender el florecer. Pero eso va muy ligado a otras configuraciones como por ejemplo el render, el postprocesamiento y las texturas. También tenemos las sombras, las podemos apagar y encender. Y la distancia de las sombras, ¿vale? Si la distancia de las sombras las tenemos en altas, vamos a ver de que el juego nos va a tirar una sombra un poco más pulida, podríamos decirlo, y si la tenemos en baja, vamos a ver de que el videojuego, ¿vale? Nos lo va a poner mínima, o sea, ni la va a mostrar, lo va a quitar, ¿vale? Entonces, también tenemos ahora pues una calidad de sombreado. Esto significa que si la tenemos en bajo, ¿vale? Las sombras se van a apreciar con baja resolución, ¿vale? O sea, se van a aplicar mal. Entonces, si las tenemos pues en alto, ya ahí la cosa cambia. Por defecto, si no quieres experimentar todo esto, pues ponlo en medio o alto, dependiendo de tu dispositivo, claro. Si tienes un gama límite, o sea, los requisitos mínimos del juego, en bajo canal, ¿vale? Es lo que puedes tener, en bajo. Si tienes un gama ultra, venga, a ultra. Chicos, luego de esto tenemos pues los audios, que acá es sencillo. Yo no te recomiendo tocar nada. El volumen maestro es el volumen de todo el juego. Luego volumen de ambiente, como por ejemplo el tráfico, los árboles, la brisa, los pajarillos por allí. Volumen de efecto de sonido, los pitillos, esas cosas así. Volumen de la música, no hay música en el juego, así que déjalo así. Y luego tenemos pues el volumen de la radio, que acuérdate que en este juego tenemos radio, así que lo podemos ahí controlar. Tenemos los controles, bien importante esto, chicos. Flecha, rueda e inclinar, que sería el giroscopio. Ahorita estoy jugando con rueda. La sensibilidad, muy importante tenerla. Yo la tengo aquí. Cada quien usa su sensibilidad como quiere, a gusto. Luego tenemos la caja de cambios a manual, secuencial y automático. ¿Qué es secuencial, Eder? Nilo. Bueno. Manual y automático para nosotros. Aceleración gradual. Esto significa que el pedal de aceleración va a ser progresivo, ¿vale?
Por ejemplo, mira, así, por si acaso alguien no lo sepa, déjame subirme al camión. Por si acaso alguien no sepa esto, el botón, mira, va a ser así. No sé si se aprecia ahí abajito. ¿Ves? Que tú lo puedes controlar. No es como que pisarlo nomás. No. Asimismo, el freno también gradual. Bien, ahora tenemos por acá el ángulo del volante. Esto muchas personas no lo entienden, no saben qué significa. A veces algunos dicen que es para que el camión gire más o gire menos. No, chicos. El ángulo del volante significa qué tanto tú quieres que dé recorrido el inclinar el giroscopio o el volante o las flechas. Por ejemplo, ahorita está el mínimo, ¿vale? Ahorita está el mínimo y como puedes ver, vamos a ir a la cámara exterior. Como puedes ver, si yo giro el volante en pantalla, ves que no gira mucho, solamente gira hasta ahí, ¿ves? O sea, es mínimo lo que gira. Eso es porque tengo el ángulo del volante en mínimo, ¿vale? Eso es para que tú no tengas que estar dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta para poder que gire, no. Entonces, si lo pongo a máximo, chicos, el ángulo del volante, si lo tengo al máximo a 900, tú vas a tener que darle muchas vueltas al volante para poder que gire. ¿Te estás dando cuenta? ¿Viste? Dio muchas vueltas el volante para poder que la llanta gire. Eso es lo que significa ángulo del volante y ya tú pues lo configuras a tu gusto dependiendo cuántas vueltas quieres dar al volante para que gire el camión. Bien, entonces por aquí mismo entonces tenemos la posición de los controles. Esto simplemente es facilísimo, o sea, aquí personalizas el HUD del juego. Ahí están los botones de interacción, la opacidad y la escala, grande o pequeño, guardar y salir, chicos. Ahora tenemos en cámara algo muy importante, amigos, la sensibilidad de las cámaras. Si la tienes al mínimo, la cámara del camión, pues vas a ver de que, esta cosa lentísima para girar, ¿no? Pero si la tienes en alta, la calidad, la sensibilidad, pues vas a ver de que esto, ¿ves? Facilísimo, ¿vale? Aquí en cámaras mucha gente dice, Eder, las cámaras de este juego no sirven, son muy torpes, tú le das arriba y te va para abajo. Bueno, en ese caso, inversión de eje X y eje Y. El eje X, ¿vale? Vas a ver de que si yo le muevo para acá, ¿vale? O sea, se pone toda loca. Tú tienes que ver si tú eres izquierdo o derecho, ¿vale? Entonces aquí yo lo tengo así, eje X apagado, eje Y apagado también. Eso es para configurar que si tú le das para arriba, la cámara se va para abajo, o si le das para abajo, se va para arriba. Eso configuras esa parte. La cámara del conductor de reversa, yo la tengo apagada porque, la tenía encendida porque me gusta que cuando le doy atrás, cuando le doy reversa y estoy en cámara del conductor, pues el muchacho mire para atrás de inmediato. Ahorita la apagué y viste que no miró para atrás. Entonces, si yo la tengo encendida, que es como yo la tengo, cuando yo dé reversa, él saca la cabeza. Genial. Y también, chicos, por acá en cámara tenemos la cámara dinámica. Esta yo la tengo apagado. ¿Y esta para qué sirve? Bueno, si la tienes encendida, lo que va a hacer esto es que cuando tú giras el volante, el personaje va a mover su cara también, ¿vale? Esto yo lo tengo apagado. ¿Por qué, Eder? Bueno, porque no me gusta girar y que el muchacho mire la cabeza. A mí me gusta yo manualmente con mi dedito girar mi cabeza. Eso ya es gusto propio, tú lo activas si quieres. Luego por acá en cámara también tenemos la cámara del jugador. Esta es para cuando estás en cámara del jugador, o sea, cuando te bajaste del camión. Y de igual forma los eje X y eje Y para controlar pues a dónde va la cámara, hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Y la sensibilidad. Luego tenemos jugabilidad, chicos. Aquí en este apartado tenemos pues las unidades del juego, métricas o imperiales. Ya sabes que métricas son millas por hora. Ya sabes que métricas son kilómetros por hora y las imperiales son las millas por hora. Espejo del camión apagado o encendido. Yo lo tengo apagado porque si lo enciendo, lo que se va a mostrar es los espejos en pantalla, ¿vale? Y como puedes ver, yo lo tengo mal configurado. Luego tenemos el mapa de la UI. ¿Eso qué es? Bueno, si yo lo apago, vas a ver de que ahora no tengo minimapa acá en la parte superior. Si yo lo enciendo, pues obviamente va a aparecer, chicos. Y el dashboard UI, esto pequeño, grande, apagado, esto es para, pues, mira. Si yo lo apago, no me sale el velocímetro ni el contador de combustible que tenemos acá abajo. Por lo tanto, yo lo tengo ahí. Porque si lo pongo en grande, mira lo robusto que se ve, no me gusta. Simplemente no me gusta. ¿Se puede configurar eso, Eder? No. En este mismo apartado de jugabilidad nos aparece el botón de guardar en la nube. Hay mucho dilema, hay mucho problema en este apartado, chicos. Y bueno, les explico algo aquí sencillo. Aquí en el guardado de la nube, tú le das ahí al botón ese y aquí donde dice cargar desde la nube significa que tú vas a traer tus datos, los que tienes almacenados en la nube, lo vas a meter en tu dispositivo, ¿vale? Cargar desde la nube no significa que vas a guardar los datos, ¿vale? Para guardar tus datos actuales tú le das en guardar en la nube,
¿ok? Ahí ya le estás dando, estoy guardándolo en la nube, ¿vale? Ahora le das a cargar desde la nube para tú traerte esos datos si es que borraste el juego, si es que se te borró algo. Tú le das a cargar desde la nube y ahí te van a salir los guardados últimos que hiciste. Como puedes ver, yo acabo de hacer uno manual. Te aconsejo que hagas esto manual, ¿vale? Estás viendo que es hoy a las 11:19, que fue ahorita hace nada. Mira la hora que tengo ahorita. Y bueno, ese es. El último guardado que se hizo fue el 30. Ah, bueno, fue hoy también a las 11:13. Y también el juego, chicos, te guarda automáticamente para toda la vida la última compra que hiciste. Yo la última compra que hice fue el 25 de abril. ¿Vale? Y entonces el juego me lo guardó automáticamente y ese se queda ahí, ¿vale? La última compra se guarda siempre. Los guardados manuales aparecen aquí como manual y los guardados de compra aparecen como last purchase. Mucha gente se está confundiendo, chicos, y piensan que Magix les está borrando los datos. Bueno, chicos, déjenme aclararles de que Magix no tiene servidores en donde almacenen sus datos. Ese problema lo tiene más que nada Google y yo supongo de que, claro, Magix también está involucrado en eso porque seguramente el botón no está funcionando bien o qué sé yo. Pero hay personas que reportan que los datos se les eliminaron. No, Magix no tiene servidores donde almacenar tus datos. Todo eso lo guarda es Google. El gigante Google en sus servidores de Google, ¿vale? No Magix. Magix no tiene ningún servidor. El guardado automático se activa con Wi-Fi. Ojo con esto, chicos. Con Wi-Fi se activa el guardado automático. Con datos móviles no. Bueno, no sé si alguien le guardó con datos móviles, pero a mí nunca con datos móviles me ha guardado. Te lo digo desde mi punto de vista. Con datos móviles nunca me ha guardado un automático guardado. Sí te recomiendo mucho guardar en la nube recurrentemente, ¿vale? Y todo eso. Otras personas también están eliminando mucho el juego, vuelven a instalar, eliminan y seguramente se generen fallos. Pero el tema del guardado en la nube, al menos a mí, me funciona bien, ¿vale? Al menos a mí. Pero no estoy diciendo de que sea mentiroso o qué sé yo, no. O sea, seguramente sí hay un error, pero pues seguramente la culpa no es 100% de Magix. Acuérdate que ellos no tienen servidores. Y bien, chicos, ya por último entonces la radio. Aquí pues simplemente agregar nuevo el nombre de la estación y la URL. Si no sabes cómo se hace esto, por aquí arribita y al final de este video te está saliendo pues el video que le hice para que agregues tu emisora y puedas escuchar radio a tu completo antojo mientras vas conduciendo, ¿vale? Entonces, chicos, pues hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado configurar su videojuego para que les vaya mejor. Espero que también se estén disfrutando el juego. Y bueno, nos vemos nosotros en la próxima. Ya lo sabes, muy pendientes jugadores y nuevos jugadores, porque estaré subiendo en los próximos días una guía tutorial para que este videojuego sea fácil. Un tutorial que Magix debió meter, pero nunca hizo, no sé por qué. Pero bueno, hasta la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Dale like, comenta, comparte. Y un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao.